En el aire, palabra de vasco, Gora Euskal Herria. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Saspiratbat de Rosario, semanario que pretende hacer llegar a sus oyentes toda la información cultural e histórica relacionada con un pueblo milenario. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Saspiratbat de Rosario, semanario que pretende hacer llegar a sus oyentes toda la información cultural e histórica relacionada con un pueblo milenario, amante de la paz, la libertad y la justicia. Auspician este programa José Iturrospe Sociedad Anónima, Prensas Hidráulicas, Córdoba 4845. Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, 9 de julio 771, teléfono 421-0429. Pedro Subieta, venta y reparación de llantas, Entre Ríos, 2434. Erauskin Informática, notebooks y computadoras, controladores fiscales, San Martín 1386, teléfono 440-0964, 440-8216. Templar, Sociedad Anónima, fabricación y venta de elementos para siembra directa, Junín 6250. Otaño Hermanos, distribuidores mayoristas, 1 de mayo 2245. Restaurante del Centro Vasco Saspiratbat, alto nivel en gastronomía, Entre Ríos 261. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 421-3561. Seguridad y Resguardo SRL, San Luis 1716, teléfono 421-1343. Egunon, Kaizo, Eguerdigón, Sermodus, la voz de los vascos. Hoy, martes 26 de agosto del año 2014, quien conduce este programa, Luis María Barrandegui, va a presentar una edición más de Palabra de Vasco Gora Euskal Herria. Recuerden ustedes, oyentes, que estamos saliendo al aire por AM Libertad 1090 y retransmitiendo este programa los días domingo por la misma onda y el mismo horario. www.saspirabat.com es nuestro sitio y por ahí quienes estén viendo online podrán ver esta mesa que hoy está bastante tupida con muchos visitantes y les iré contando a medida que avance el programa el porqué de su presencia aquí. Quienes desean contactarnos con nosotros, llamarnos para preguntarnos, más que hoy tenemos con los visitantes y los oyentes podrán hacerle preguntas, deben hacerlos a nuestros teléfonos desde aquí, desde Argentina, el 0341-558-1090 y 0341-558-1091. Desde el exterior, los amigos vascos que nos están escuchando también y nos mandan saludos siempre por online, antepongan el código 54 y los números, los mismos, 558-1090 y 558-1091. Siempre transmitiendo para la comunidad vasca de Rosario, su región, como siempre, con reportaje a figuras políticas de Euskadi, notas de interés sobre la marcha de la Euskal-Etxea, buena música vasca y todo cuanto pudiese interesar a los vascos. Le voy a pedir al técnico que, como siempre, comenzamos con noticias del País Vasco. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Saspiratbat de Rosario. Onda Vasca, Grupo Noticias. Son las 4 a Arratsaldeon. Saludos de Delioreta. El primer ministro francés, Manuel Valls, está a punto de anunciar la composición de su nuevo gobierno tras la dimisión ayer en bloque de los miembros del Ejecutivo. Valls ha comido, como hace cada martes, con el presidente francés, François Hollande. Han cerrado los nombres de un gabinete que tiene que cumplir el requisito de ser coherente con la política económica que marca el gobierno francés. Por la mañana, Valls se ha reunido con los representantes de las principales formaciones de izquierdas del país. El mutismo es total sobre la formación de este Ejecutivo. Y después
después de que el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, haya pedido comparecer a petición propia para dar explicaciones sobre el fraude fiscal. Lo hará el 2 de septiembre. En el Congreso de los Diputados ha comenzado a debatir en la Diputación Permanente las 46 peticiones de comparecencia que se han presentado, entre ellas la del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar explicaciones sobre si miembros de la familia Pujol se acogieron a la amnistía fiscal. El resto de partidos lo creen necesario, mientras que CiU avanza que votará en contra, porque lo contrario, dice, sería violar la confidencialidad marcada por la ley. Desde el Grupo Parlamentario Vasco, Pedro Azpiazu considera que lo que puede decir Montoro la semana que viene sí es muy importante. Escuchamos a ambos, Pedro Azpiazu y Pera Macías. Establece el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria, que establece la confidencialidad de las investigaciones de la agencia tributaria, ¿no? Por tanto, pedirle a un alto funcionario, aunque sea un ministro, pues que rompa este principio no parece de lo más adecuado, ¿no? No va a dar más detalles de los que pueda dar, evidentemente, pero Montoro debe dar todos los detalles que pueda dar, ¿no? Es decir, imagino que habrá una ley de confidencialidad que le obliga a no dar unas cosas, pero podrá dar otras. Yo creo que Montoro lo que tiene que hacer es, con el máximo luz y taquígrafos, pues dar toda la información posible que disponga del asunto, ¿no? Y en Cataluña el gobierno catalán ha querido terminar con toda la rumorología sobre qué camino tomar si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la consulta. Hoy Artur Mas ha reunido a todos los miembros del Ejecutivo. En su comparecencia posterior, el portavoz Francesc Homs ha criticado al gobierno español por no querer que se vote y ha dicho que es el momento de dar pasos y de cumplir los acuerdos con los partidos partidarios de la consulta. Recordemos que el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, había condicionado la lista conjunta que Artur Mas lo diese todo en el 9 de noviembre. Escuchamos a Francesc Homs. Lo que tiene que hacer el gobierno, ahora que ya estamos entrando en estas semanas próximas, es no especular, sino tomar las decisiones que están comprometidas y en este sentido actuar. La Diputación Foral de Araba ha presentado una veintena de alegaciones a la ley municipal, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado mes de julio por el gobierno vasco. El diputado general Javier de Andrés ha argumentado en contra de la participación de Eudel en el Consejo Vasco de Finanzas y ha denunciado que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu quiere convertir a las diputaciones en meras recaudadoras de impuestos. Y que no es elegida directamente por los ciudadanos. Estos tres nuevos representantes no son representantes de una institución, como si lo son los de las diputaciones o los del gobierno vasco, sino que es de una asociación. Asume un papel de institución sin llegar a serlo. Y en lo meteorológico se esperan que vayan llegando nubes que nos dejarán precipitaciones esta tarde. Así terminamos. Más información en Onda Vasca en 1 hora, 4 y 3 minutos. Onda Vasca, Grupo Bien, ustedes recuerdan que el año pasado, dentro de las entrevistas que hacemos por intermedio de Palabra de Vasco, tuvimos la oportunidad de conversar con un periodista y escritor, Pello Guerra, de dilatada trayectoria y un apasionado por la historia de Navarra. Esta pasión y su desempeño en rescatar aspectos de la historia negada de Euskal Herria le han merecido también la consideración de divulgador histórico. Con un estilo ágil y directo, ha escrito numerosas novelas, siendo la primera Requiem por Navarra, su primer novela del año 2004. Con 2 ediciones y su traducción al francés atestiguan el éxito. Está encuadrada, como las anteriores, en el género de la novela histórica basada en hechos reales. De esta manera ha construido, por tanto, una amena y entretenida obra de ficción que contribuye a la mejor comprensión del pasado del pueblo vasco. El mes pasado, precisamente, el 25 de julio, presentó su última novela titulada La Escondida. Bueno, hola Pelo, ¿me estás escuchando? Sí, hola. Ah. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, encantado de volver otra vez a hablar con vosotros en el programa Palabra de Vasco. Bueno, yo quiero, Pelo, que le cuentes a nuestros oyentes por qué el destino que puso en tus manos la nueva historia real y apasionante y plasmante del último libro que presentaste, que ha salido ya
al ruedo, digamos, como decimos nosotros, y ya se está leyendo por numerosos lectores que van diciendo lo lindo que es ese nuevo libro titulado La Escondida. Yo te voy a dejar el micrófono a vos para que vos le expliques a nuestros oyentes la historia de ese libro y cómo llegaste a concebirlo. Sí, pues es una historia muy curiosa. Todo comenzó a finales de 2011 cuando recibí un paquete procedente de Shanghái, de China, que me sorprendió muchísimo porque yo no tengo ninguna relación con China. Y cuando abrí ese paquete que me llegó por correo, pues resultó ser la información que me enviaba Javier Castro Guinea, que es descendiente de una pareja de vascos que a comienzos del siglo XX se trasladaron a trabajar a México, en concreto al estado de Nayarit, donde existía un imperio económico que había sido fundado por una familia vizcaína, los Aguirre, que tenían allá unas amplias extensiones, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y además también disponían de varias industrias que se dedicaban en concreto pues a la fabricación de mantas y a la elaboración de azúcar. Entonces, en ese paquete, Javier Castro me explicó pues la aventura, como había sido los 20 años que habían pasado sus bisabuelos trabajando para la Casa Aguirre, que es como se conoce en la zona, a ese imperio vasco que se creó en la costa occidental de México. Entonces, él me trasladaba la información que había ido recogiendo relacionada con sus bisabuelos y a la que se había sumado también toda la información que había recopilado Javier Berecochea, que es un mexicano descendiente de un navarro del pueblo de Baztán, de Ciga, y que pues es un apasionado de la historia, vive en México y también había estado recogiendo información de todos esos vascos que se habían trasladado a México para trabajar, como decía, a la Casa Aguirre. Entonces, Javier Castro Guinea me envió toda esa información por si me podía interesar y me parecía lo suficientemente bonita pues como para poder escribir una novela, siguiendo un poco la línea de las obras que había escrito hasta entonces. Y leyendo esa información, tanto la de la familia de Javier Castro Guinea como la de Javier Berecochea, y un tercer dossier en la que venía pues la historia de esos Aguirre que habían fundado ese imperio económico en México, pues me pareció muy interesante, una historia muy bonita, porque además había coincidido que la estancia de los bisabuelos de Javier Castro Guinea, de Marcelino y de Antonia, había coincidido con los años de la Revolución Mexicana. Entonces, pues todos esos elementos me parecieron muy curiosos, muy bonitos, como para poder contar una historia, novelar esa historia, que era un poco lo que me planteaban tanto Javier Castro Guinea como Javier Berecochea. Y una vez que terminé de escribir el libro de la Navarra Perdida, que era la novela que estaba entonces escribiendo, pues ya me metí de lleno en escribir la historia de La Escondida, una revolución entre cañas de azúcar, en la que he intentado novelar y recoger esa historia real y que al mismo tiempo es muy apasionante porque, como os comentaba, pues se desarrolla en una época muy apasionante, muy curiosa, como es la Revolución Mexicana, que ellos vivieron de una manera muy directa y que además le suponía un cierto peligro, ya que Marcelino y el padre de Javier, o sea, el bisabuelo de Javier Berecochea y el hermanastro de ese bisabuelo, pues habían tenido que sobrellevar esa situación, porque ellos eran empleados de primer rango de la Casa Aguirre y, por un lado, pues podían conectar con los ideales de la Revolución, porque ellos, a fin de cuentas, habían tenido que emigrar desde Euskal Herria, desde el País Vasco, porque no encontraban trabajo, y una vez que lo habían encontrado en Tepic, en Nayarit, pues y habían conseguido una posición económica, un cierto estatus, pues se encuentran con que estalla esa revolución que en cierto modo les pone en peligro esa vida que han conseguido forjarse al otro lado del Atlántico. Y por eso, pues, esa contradicción, ese enfrentamiento que suponía para ellos, por un lado, comprender esos ideales revolucionarios de reparto de la tierra, de intentar mejorar la vida de los trabajadores, como ellos mismos habían hecho al trasladarse desde Euskal Herria, pues podía suponer un peligro para esa vida que habían conseguido forjarse. Y entonces, todos estos elementos han sido los que he recogido en la novela, como comentaba, y que pues podía suponer un peligro para esa vida que habían conseguido forjarse. Y entonces todos estos elementos han sido los que he recogido en la novela, como comentaba, y que pues como bien dices, pues está teniendo una muy buena repercusión, una muy buena acogida, y que yo creo que puede conectar muy bien pues con todos esos vascos
y descendientes de vascos, pues que en un momento dado se han visto en esa misma circunstancia que vivieron tanto Marcelino como Antonia, el tener que abandonar su tierra pues para encontrar pues una vida en otro lugar. Entonces sí que tiene ese punto especial igual pues para todos los vascos que en un momento dado pues han tenido que buscarse la vida pues en América, ¿no? Como es su caso y tal. Y eso es un poco cómo se forjó la historia, y me pareció muy apasionante porque ellos llegaron a contactar pues con revolucionarios muy destacados en aquel momento, como por ejemplo el general y posteriormente presidente de México, Álvaro Obregón, o también el general sinaloense del estado de Sinaloa, era un general muy destacado, muy conocido en aquel momento, pero que en estos momentos pues igual no se le conoce tanto, pero que en aquel momento fue pues muy importante, y que se dio la circunstancia además de que tenía relación y se llegó a casar con la hija de uno de los administradores de la Casa Aguirre, que era el general Rafael Buelna. Entonces, este general, como os comento, pues ahora igual no es tan conocido, en la zona de Sinaloa sí, pero tuvo un papel muy destacado en la época revolucionaria y tenía también esos vínculos con la Casa Aguirre. Pello, te quiero preguntar, y te dejo hablar porque vos le estás explicando de una manera muy didáctica a los oyentes de tu último, como decimos nosotros, de tu última criatura, tu última creación. Pero cuéntanos, por ejemplo, acá en Rosario, creo que ya una vez te lo pregunté, es decir, en Rosario quienes quieran adquirir ese libro, si quién lo va, en qué librería o en qué editorial lo vamos a conseguir. Pues la manera de poder adquirir el libro, la novela, desde Argentina, sería pues a través de la página web del diario Gara, donde existe un apartado que es la parte de tienda, Tenda, que también se indica sin euskera, y ahí sí que aparece la novela y existe la posibilidad de adquirirla a través de la página web. Entonces ya se enviaría desde Euskal Herria y tal. Lo que ahora sí que nos gustaría, y estamos trabajando en esa dirección, es a ver si es posible que también se llegue a editar en América, porque sí que nos parecía igual muy bonito que en el caso concreto de México, como la historia se desarrolla principalmente en ese país, pues sí que nos parecía muy bonito el intentar dar ese salto, aunque bueno, todavía estamos en negociaciones, tenemos que verlo, pero sí que nos gustaría que de alguna manera la novela se llegara a publicar allá, pues evidentemente porque la historia se desarrolla prácticamente en su totalidad en México. Pero en cualquier caso, desde cualquier punto del planeta se puede adquirir, como decía, pues a través de esa página web, vegara.net, y ahí sí que aparece la novela y se puede conseguir. Bien, oye, Pello, yo creo que voy a ser un agraciado, o el primer, digamos, vasco de acá de Argentina que va a tener en mis manos verdaderamente a la escondida, porque tuve la suerte, y ya debe venir en camino, un libro, tu último libro, que le supiste regalar o darlo a nuestro común amigo Aritz Echeverría. Él ya me mandó un correo y me lo está mandando por uno de los chicos del Centro Vasco Sapirabat que estuvieron hace poco en Euskadi y ya están regresando. Así que voy a tener la suerte de tenerlo en mis manos y poder leerlo antes que salga a la venta en las editoriales, en las librerías. Sí, pues me alegro muchísimo de que tengas esa posibilidad, porque además, en cierto modo, la novela viene a ser un homenaje pues a la diáspora, ¿no? A todos esos vascos pues que con muchísimo empeño, con muchísimas ganas, se trasladaron a otros lugares, pues porque, bueno, las circunstancias así lo hicieron, fueran económicas, políticas, y que pues les llevaron a trabajar a otros lugares, que allá pues muchos en algunos casos regresaron, como es el caso, por ejemplo, de Marcelino y de Antonia, que después de 20 años, pues la inestabilidad que todavía se vivía en México les empujó a regresar, pero muchos, como en el caso de Javier Berecochea, su familia, pues se quedó a vivir en México, y muchos pues todavía residís en América. Y entonces la novela tiene un poco ese sabor, de ese punto de homenaje, ¿no? Pues a todos esos vascos que luego se han implicado, que han trabajado duramente, no solamente por ganarse la vida a ellos, sino también pues por contribuir al esfuerzo de levantar los países donde ellos también estuvieron trabajando. Y en ese sentido la novela sí que tiene ese sabor, ese cierto homenaje, ¿no? Pues a ese esfuerzo, a esos vascos que se han sabido ganar el respeto pues de las gentes a cualquier sitio al que han ido a trabajar y a vivir. Bien, Pello, yo te voy a agradecer muchísimo tu participación en Palabra de Vasco,
y siempre en que puedas comunicarte con nosotros o que yo te pueda llamar para poder sacarte al aire, la verdad que con lo que nos cuentas nos hace pasar unos momentos muy agradables. Te agradezco tu participación y esperando que la próxima vez, a lo mejor con otro libro nuevo, tengamos la suerte de sacarte aquí en Palabra de Vasco y conversar contigo. Pues para mí lo primero daros las gracias por el seguimiento que hacéis de mi obra, y desde luego para mí es un grandísimo honor tener la posibilidad de hablar pues con todos los vascos que están en Argentina, porque siempre es muy bonito pues ver que incluso en la otra parte del planeta pues se sigue manteniendo ese contacto con las raíces, y hay ese interés y ese afán pues por conocer por lo que pasa en nuestra tierra, ¿no? Pues eso, y para mí, pues como os decía, un enorme placer, un grandísimo honor y un abrazo para todos. Nuevamente, Pello, muchas gracias y hasta la próxima entrevista que tengamos. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido una entrevista agradable. Ya lo conocíamos a Pello, sabemos cómo escribe, que escribe muy bien, y bueno, hemos tratado nosotros de que ustedes los escucharan, sacaran sus conclusiones, y bueno, cuando tengan la oportunidad de leer este libro, que seguramente la librería del Ateneo lo va a tener, podrán leerlo y disfrutar verdaderamente este libro que se llama La Escondida. Mientras esperamos el corte que nos hace en Radio Libertad, vamos a escuchar algo de buena música para luego proseguir con nuestro programa. Aibiandereñoak bataina besteño, aibiandereñoak zaituztet maiteño, binokukan zaituztet apari maikide, binokukan zaituztet irrikata parre. Es la hora 13:20.
29 minutos. La temperatura 8 grados 7 décimas. La humedad 68%. Libertad, la radio de todos. Espacio publicitario. ¿Usted sabe qué hay en la esquina de Candelaria y Montevideo? En Funes, Carnicería El Roje. Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes. Gustavo Costa Curta, estilista. Salón Integral de Belleza Unisex. Estética corporal, cosmetología, maquillaje, depilación. Sabrina Valdés. Gustavo Costa Curta, estilista. Rincón de Chicos con PlayStation 2. Donado 215. Donado y Córdoba. Teléfono 411-8858 Rosario. Gustavo Costa Curta, estilista. Gustavo Costa Curta, estilista. Concluyó la pavimentación de 12 cuadras en Barrio Alvear, en la zona delimitada por las calles Centeno, Lavalle, Garibaldi y San Nicolás, con una inversión de 1.500.000 pesos. Ingresá a www.rosarionoticias.gov.ar y conocé todo lo que pasa en tu ciudad. Rosario en Acción, Municipalidad de Rosario. En General Lagos, muy cerca de Rosario. Barrio Abierto, Las Huertas. Despreocupate, tenés todo. Conoce más en www.barriolashuertas.com.ar. Huevos AA. Grandísimos. Probalos. Fin espacio publicitario. Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad. Una radio. Todas las voces. Este programa es la voz oficial del Centro Vasco Saspiradbat de Rosario. Cuando comenzamos la audición de hoy, la verdad que la comenzamos un poquito acelerada. Teníamos el estudio lleno de gente, no hice las presentaciones porque teníamos que esperar la comunicación con el País Vasco. Pero bueno, voy a comenzar despacio a ver quiénes hoy nos están acompañando. Primero los locales y luego los de afuera. Me olvidé. Cristina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Roberto. Buenas tardes, oyentes. Fernando Lizarbe. Egunon de hoy. Bueno. Buen día a todos. ¿A qué se debe tanta gente que está con nosotros? Hoy tenemos la suerte, es decir, se encuentran entre nosotros el parlamentario vasco Jon Airza. Hola. Ayarza. Ayarza. Egunon. Ayarza, bueno. Koldo Bilbao. Egunon. Ayarza. Egunon. Ayarza, bueno. Koldo Bilbao. Egunon, buenos días. Gorka Mostajo. Egunon. Bien. Jon es legislador e integrante del Partido Nacionalista Vasco que gobierna actualmente a Euskadi. Invitado por la asociación Usturre, que es una entidad vasca formada con la intención de ser un punto de encuentro entre los vascos de todo el mundo. Es así, ¿no? Bien. Ya en el tema, Jon, voy a comenzar preguntándote un tema que es candente, mundialmente es candente, y yo los titulo Euskadi, Cataluña, Escocia. ¿Comprendido cómo es la pregunta que te quiero hacer? Perfectamente. Bueno, el micrófono es tuyo, explicarle a los oyentes lo que te he preguntado. Eskerrik asko, egunon denoi, lehenik eta behin, eskerrak ematea. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Luis María por invitarnos o por invitarme en este caso a tu programa, y muchas gracias a todos los oyentes y a todos vosotros, ¿no? Y a toda la comunidad de vascos que nos hacéis de verdad sentirnos como en casa. Me haces una pregunta que no, evidentemente no es la primera vez que me la hace, ¿no? Tu pregunta es Euskadi, Cataluña, Escocia.
yo diría algunos lugares y algunas naciones europeas más. Es decir, cuando tú me planteas esta pregunta, entiendo que me estás hablando de esas naciones europeas. Esas naciones europeas que ahora están, o en las que ahora estamos viendo diferentes procesos buscando su realidad o buscando materializar su realidad como nación. Realmente, ¿cómo se ha formado Europa? Se ha formado una Europa de los Estados, sin ninguna duda. Y en esta Europa de los Estados hay naciones sin Estado, como es el caso de la nuestra y otras, que están buscando también su lugar. Nosotros ya mucho antes, evidentemente, mucho antes, pero que todo esto, hace muchísimos años, y ahora mismo tengo delante de mí vuestra revista, la revista de Saspiad-Bat, donde recordáis cuestiones de estas, ¿no? O vinculadas a esta pregunta. Y realmente estamos hablando de una referencia a 100 años, 100 o más años. Yo no voy a irme tan lejos en el tiempo, ahora no, porque esta tarde sí que tenemos un acto, no sé si te destripa un poco el... No, pero sí que tenemos voy a estar ahí incluso con ustedes, pero... Podremos comentar estas cuestiones. Pero sí me gustaría subrayar esta cuestión, ¿no? Lo que estábamos hablando, la Europa de los pueblos, o nuestro planteamiento de la Europa de los pueblos frente a esa realidad actual de la Europa de los Estados, ¿no? Realmente nosotros, ya en nuestro programa, y sin irme tan atrás en el tiempo, en nuestro programa a las elecciones de 2012 en la comunidad autónoma, elecciones que ganamos con 27 parlamentarios de 75, ya llevábamos en este programa electoral esa referencia: Euskadi, nación europea. Es decir, nosotros buscamos nuestro hueco como nación en Europa. Lo mismo que otras, y volviendo a tu pregunta, lo mismo que otras naciones también buscan su hueco como nación en esa Europa de los pueblos. Yo te la hice esta pregunta porque en el ambiente general pareciera, y es un término que se usa mucho, que Euskadi está stand-by, está un poco el tema nuestro, yo digo nuestro porque es nuestro, el tema de Euskadi está un poco por debajo de hoy día de los catalanes y de Escocia o de otros, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué se debe eso que nosotros estamos un poco, que antes, verdaderamente, tiempo atrás nosotros escuchábamos que Euskadi su independencia, Euskadi su autonomía, y ahora lo vemos que está un poquito stand-by, es decir, quedado o en el freezer, como decimos? ¿Qué pasa? Bueno, a ver, esa es una cuestión que muchas veces tiene que ver con las percepciones, ¿no? Con las percepciones de una realidad. Sin duda alguna, te puedo asegurar que no es así. O sea, nosotros tenemos nuestro camino, nuestro proyecto continúa. Te digo, perdón, John, sí. es la apreciación del que está afuera, ¿no es cierto? Vos estás adentro, vos estás viviendo allá, nosotros estamos afuera, y lo vemos como que antes era redoblante el tema, que estábamos por la independencia. Últimamente acá, por ejemplo, las noticias llegan un poco más tardías. No, pero es lo que te iba a comentar, ¿no? Evidentemente, cuando y antes hablamos de esa Europa de los pueblos, ¿no? que vamos observando, cuando hay nuevos jugadores, ¿no? Nuevos jugadores que se suman a esta realidad, ¿no? De la Europa de los pueblos, que también siempre han estado ahí, pero que tienen procesos que tienen igual en un momento determinado un repunte, o entiendo que me hablas de fechas, porque estamos hablando que esos procesos tienen fechas concretas de consultas. Es lógico que los focos de los medios de comunicación se dirijan hacia esos lugares o hacia esos procesos. Eso no quiere decir que otros procesos no estén avanzando o no sigan avanzando, ¿no? Creo que es
que es una cuestión... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente a veces cuando va al teatro porque está en la cartelera. Es decir, lo que te quiero decir es que en este momento a lo mejor Cataluña y Escocia están en la cartelera porque las noticias llegan de que se están moviendo o que tienen el referéndum dentro de poco tiempo. Y bueno, entonces, como últimamente la parte de Euskadi está pasiva, es que nosotros a veces decimos que nos pasa. Te voy a repetir, vos estás allá, nosotros estamos acá, vos estás más metido que nosotros y podrás saber mejor y lo estás explicando. Perfectamente. A ver, bueno, antes hacía referencia a nuestro programa electoral, ¿no? Evidentemente, lo que quería dejar claro es que los procesos, nuestro proceso, tiene su marcha, tiene su ritmo y es el nuestro. Hay otros que tienen otros ritmos. En ese programa electoral nosotros teníamos otras dos cuestiones importantes que poníamos en valor o planteábamos delante de la ciudadanía, ¿no? Uno, en primer lugar, la economía, la cuestión económica y el paro, ¿no? Es una cuestión para nosotros vital, como para cualquier colectividad. Y otro, el proceso de paz. Eran los tres ejes de nuestro programa electoral, ¿eh? Eso no significa que se abandone ninguno de ellos. Seguimos trabajando en esas tres áreas, pero sí quería dejar claro que son tres ejes, que funcionan coordinados o que tienen que funcionar coordinados, ¿no? En este sentido, evidentemente no abandonamos nuestro trabajo en ninguno de estos tres planteamientos, ¿no? De estos tres planteamientos. Es María. Está bien. Buena respuesta. A los oyentes que nos están escuchando, creo que nos puede aclarar un poquito el panorama, porque te voy a repetir, no solamente yo tengo esa percepción, sino que cuando voy conversando con muchos vascos que de aquel, pero estamos un poco quedados, ¿qué pasa? ¿Y por qué Cataluña está avanzando? ¿Y por qué Escocia? Y nosotros, claro, eso, Cataluña y Escocia ya está llegando en este momento todo lo que están haciendo. La parte de lo vasco está un poquito quedado. Por eso que te lo pregunté, lo has explicado muy bien, y bien, la audiencia sacará sus conclusiones. Yo creo que estamos bien. Bueno, el otro temita que, ya que estamos hablando, hay algo que en esta cuestión, si me permites, María, el micrófono es tuyo. Ese camino que me decías, o esos caminos por los que Cataluña está ahora transitando, nosotros creo que hace tiempo esos caminos los llevamos transitados. Ya lo transitamos. Quizás también en los focos ahora se giran hacia Cataluña, o en este sentido, pues porque evidentemente quiero que me interprete. Es como si estuviera en cámara lenta ahora Euskadi, ¿no es cierto? Y tanto Cataluña como Escocia están acelerados, pero bueno, es como vos dijiste, nosotros lo recorrimos antes y lo estamos recorriendo a lo mejor pasivamente un poco, pero seguimos. No, otra cosa es que otros tengan en un momento determinado, nosotros llevamos nuestro ritmo, que es un buen ritmo, y otros tienen en un momento determinado un acelerón, ¿no? Y nosotros lo vemos realmente con auténtico interés y nos parece fenomenal, ¿no? Porque por eso yo te comentaba inicialmente, cuando me planteas esta pregunta, la Europa de los pueblos, ¿no? Es una cuestión que es de toda Europa, ¿no? Es una cuestión de todos los pueblos de Europa, no solo de algunos. Nosotros somos uno de ellos, con su camino, con sus tiempos y aquí se comentaba en esta mesa, también con sus prioridades en un momento determinado, porque a veces hay esas prioridades. Nosotros no escondemos a nuestra ciudadanía, cuando planteamos nuestro programa electoral, que el primer eje de nuestro programa electoral es la recuperación económica y la lucha contra el paro. Y el planteamiento de un plan de empleo que ya está dando sus frutos a día de hoy, después de año y medio o poco más en el gobierno. Esa evidentemente es una prioridad. Eso no quiere decir que desatendamos las otras cuestiones, que desatendamos los planteamientos de paz y convivencia, o que desatendamos nuestro objetivo como Euskadi y Nación Europea.
Bien. John, la segunda pregunta te quiero hacer y verás cómo contestarla porque nos la preguntamos mucho nosotros y se la preguntan los vascos, se la pregunta la gente que habla con nosotros. Es decir, yo, y te dejo el micrófono para que vos te explayes también sobre este tema, sobre autogobierno e independencia. Autogobierno, independencia, reintegración foral plena, tener la posibilidad de tomar tus decisiones o nuestras decisiones como pueblo. Podemos hablar de muchísimas formas de algo que antes ya te contestaba o comentábamos en la pregunta anterior, ¿no? Nuestra realidad como nación. Hay una cuestión que nosotros además la llevamos en el nombre, ¿no? Nuestro partido la lleva en su nombre, Partido Nacionalista Vasco. Nuestro concepto de nación es Euskadi. Nuestro objetivo es conseguir las mayores tasas de autogobierno. Con las tasas de autogobierno, con los niveles de autogobierno que hoy tenemos, derivados de nuestro estatuto, del Estatuto de Gernika, y hoy a la tarde lo podremos comentar también, hemos obtenido unas realidades para nuestro pueblo interesantes, digámoslo así, muy, muy importantes. Hoy podremos hablar del tema del desarrollo en ámbitos de políticas sociales, en ámbitos económicos, como comentábamos ahora, en ámbitos de salud, en ámbitos educativos, elementos esenciales de una nación. Evidentemente, nosotros no renunciamos a seguir ganando esa cuota de autogobierno. O cuotas de autogobierno, ¿no? Partes de autogobierno o niveles de autogobierno. ¿Hasta dónde? Hasta conseguir ser una nación europea. Hasta obtener lo que falta y que nos daría la plenitud de derechos y obligaciones, autonomía. Autonomía, lo que nos daría la capacidad de ser nación, de ser nosotros mismos la nación, nuestra propia nación, como entendemos que fuimos. La soberanía como cualquier nación europea como entendemos que la tuvimos, ¿no? Que esa soberanía originaria de la cual, y yo voy a hacer aquí referencia a las palabras de nuestro fundador, Sabino Arana, que lo veo también en la revista de Saspiabat. Ahora veo un hermoso cuadro que tienen ustedes en la biblioteca de Saspiabat, ¿no? Pues él ya escribió Euskotarren berria Euskadida, ¿no? Euskadi es la patria de los vascos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, sin ninguna duda. Bueno. Y nuestra madre patria, yo insisto y siempre lo digo en ocasiones que se me presenta, no es España. Lo digo a los 4 vientos del País Vasco, por lo menos a mí. Es el mejor homenaje que le puedo rendir a mis ascendientes. Cuando yo hablaba de... Perdóname, Luis María, cuando yo hablaba de concepto de nación, efectivamente, y volviendo a ese concepto, digámoslo así, un poco técnico de nación, ¿no? El concepto de nación vasca no da entrada a otros conceptos de nación. El que se define como nacionalista vasco, su concepto de nación es Euskadi, y no hay posibilidad de tener, desde nuestro punto de vista, otro. ¿Te puedo hacer una pregunta de orden jurídico? Yo soy abogado. Sin ningún problema. ¿Qué efecto causó en general en la sociedad y en las autoridades el proceso iniciado por los descendientes en este caso fueron en su mayoría vascos, acá en la Argentina, de desaparecidos durante el periodo franquista y posfranquista, que estuvo una jueza argentina en una localidad, pero no me acuerdo cuál,
tomando declaraciones ascendientes. Creo que estuvo en Guernica, pudo estar. Me parece recordar que estuvo en alguna localidad, en más de una localidad, creo que en Guernica. Yo realmente no conozco en profundidad esa... Se persigue tratar de localizar los restos de desaparecidos. Sí, esa... Lo están reclamando personas que viven en este país, pero que de avanzada edad, para tratar de hacer el llegado de localizarlo, el ADN, y poder decir, bueno, aquí está su tío, su abuelo, su primo, en fin, eso se persigue. ¿Qué efecto causó? ¿Cayó bien eso en el País Vasco? Tuvo su reflejo en los medios, Yo no es una cuestión que he conocido al detalle, entonces tampoco puedo comentar mucho más, pero sí que tuvo su reflejo en los medios. No sé si Koldo, que también conoce estas cuestiones en los medios, recordará en detalle. Yo creo que impresiona bastante cómo tiene que venir al pueblo vasco, sin ninguna duda, una jueza argentina a intentar cerrar las heridas que no tuvo capacidad de cerrar el Estado español. El Estado español en la transición hace un cerrajón, intenta cerrar un problema sin realmente cerrar las heridas. Y la sociedad vasca y también la española, no nos olvidemos, porque al final es un problema que tuvo gran repercusión en el Estado español y concretamente también en Euskadi, y vemos que 30 y tantos años después aquel problema no tuvo ningún intento de llegar a un buen puerto. Hubo una ley que aprobó el gobierno español que fue tumbado por el Tribunal Constitucional, un intento de querer mirar hacia atrás e intentar querer buscar una verdad. Y 30 y tantos años después de la muerte de Franco, todavía aún nadie ha intentado hacer nada para encontrar esa verdad e intentar encontrar a aquellas personas que fueron enterradas tras los fusilamientos. Eso, la verdad que para la sociedad vasca fue un gesto muy bonito por parte del pueblo argentino, el hecho de intentar solucionar un problema que muchas y muchas personas todavía tienen en mente. Les agradezco. John, para ir dándole forma a esta última pregunta y la tercera que quiero que me la explique, es decir, nosotros en Buenos Aires en el mes de noviembre va a haber un encuentro, es decir, en la Argentina se está desarrollando, hay una corriente de resolución del conflicto político, es decir, está comenzando. Esto que te estoy comentando, ya han venido también de otras corrientes políticas de Euskadi a hablarnos sobre este movimiento. Yo he seguido muy de cerca. Lógico, mi función en la radio es interiorizarme de todo lo que se hace allá en favor a este punto. Y bueno, tuvimos hace poco también un vasco que nos habló sobre este tema. Yo la pregunta que te hago es, ¿cómo se encara la independencia o cómo la encara el Partido Nacionalista con las demás fuerzas políticas en buscar todos un mismo fin? ¿Cómo lo van llevando? Es decir, entre ustedes, entre las fuerzas políticas, porque pienso que todos están tirando, como yo digo, el carro con los bueyes que van apuntando a la independencia. Todos los vascos, estén derecha, izquierda, centro, lo que sea. Pero ¿cómo ustedes van llevando en este momento con la demás fuerza lo que nosotros todos queremos? Bien, a ver. ¿Me te prestas la pregunta? Es decir, Sí, porque a veces que algunos se cortan solos, ¿viste? Entonces uno dice, no, ¿por qué se cortan solos si lo que queremos todo es lo en mismo? este sentido yo creo que tenemos que hablar de cuál es la composición del arco parlamentario en la comunidad autónoma, ¿no? Primero, cuando hablamos de vascos, la realidad jurídico-político-administrativa de nuestra realidad como vascos, tenemos vascos en Iparralde. Eso también hoy sí quería dedicarle un ratito. Yo soy allá. O sea, hay vascos en Iparralde, además de la diáspora, ¿no? Hay vascos en Iparralde, hay vascos en Nafarroa y hay vascos en Egualde, ¿no? En la comunidad autónoma vasca, en Euskadi. A mí, en este sentido, el nombre de vuestro centro me parece lo más, ¿no? Saspiapat es lo más. Los 7 territorios en uno,
eso sí que es un concepto de nación, ¿no? Nosotros, ¿no? Nosotros unidos como nación, ¿no? Ahora, cuando me haces la pregunta y referido a después de haber hecho este comentario a la realidad, ¿no? A la realidad institucional, territorial, con esas realidades. Hace poco también hablábamos con Pello, que él nos hablaba desde Pamplona, entiendo, ¿no? Es Navarro, Soriona Capello, de paso, ¿no? Ahora te voy a contestar un poco en el ámbito por decirlo así, de nuestra competencia, ¿no? De la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ahora sí ya te digo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Muchas veces nos dicen: el programa Palabra de Vasco debe durar 2 horas. Bueno, esto es te lo digo porque por el tiempo. Yo, el reloj es el tirano y es el que nos va marcando siempre los tiempos. Así que vamos a darle forma a la última pregunta mía, así podemos ir terminando, porque en cualquier momento tengo el técnico que me mira y... Sí, medio dictador. De acuerdo. Bueno, en este sentido, comentarte, ¿no? El arco parlamentario en la Comunidad Autónoma de Euskadi es amplio. Hay partidos cuyo concepto de nación es Euskadi, su concepto de nación es la nación vasca, y hay partidos que no tienen ese concepto de nación, pero son parte de ese arco parlamentario, ¿no? Evidentemente ¿Son vascos? Bueno, ¿Cómo pueden pensar así? Si son vascos, yo creo que no se puede pensar de otra manera, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros, y en relación a ese punto tercero del programa electoral que comentábamos, con esa base, está puesta en marcha esa ponencia de autogobierno, ¿no? Es la ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, va en esa línea. Pero evidentemente, como comentamos, es un planteamiento bastante complejo, ¿no? Aquí tampoco no se puede dejar de pensar también en el planteamiento de paz y convivencia. No se puede olvidar el daño causado por ETA, no podemos olvidar cantidad de cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos las cartas encima de la mesa. Nuestro programa electoral, y quiero terminar con esto, si te parece, Luis María, nuestro programa electoral con esos 3 puntos, ahí está encima de la mesa, y sin ninguna duda para nosotros, y creo que para la ciudadanía que así apoyó esta apuesta o este planteamiento, es en este momento una realidad fuerte, ¿no? Estamos dispuestos, o hemos puesto las bases, como siempre hemos hecho, ¿no? para avanzar hacia adelante. Oyente, le está hablando John Ayarza. Quienes quieran hacerle pregunta o quieren escucharlo esta tarde a las 19 horas en el Centro Vasco Saspirabat, Entre Ríos 12 y 1, va a estar disertando sobre este tema y muchos más que nosotros, por la hora que tenemos, no lo podemos detallar. Estamos cerrando. Despacio voy pidiéndole a nuestros visitantes que se vayan despidiendo. Sí, tengo un aviso, Luis, que recuerden los oyentes que el día 12 y 13 de septiembre se hace la tradicional fiesta de las colectividades que abren a la ciudad de Rosario. O sea que la entrada es libre. El Centro Vasco va a haber comida típica el jueves 12 y el viernes 13. Están todos invitados. Bien. Vamos a empezar por el disertante. John, si quieres despedirte de los oyentes de Palabra de Vasco, puedes hacerlo. Pues simplemente agradeciendo como empezaba, ¿no? Ayer, cuando llegamos a Rosario, hacía un día de viento que lo hemos podido ver recogido en los medios, que todo el mundo decía, esto no es normal aquí y tal, viento, frío. Sí. Nosotros nos encontramos ayer como en casa cuando nos recibieron, por la amabilidad de ustedes, pero por el día también, que parecía que yo pensaba que estaba en Sopela, al lado del mar, en mi pueblo, ¿no? Decir o reconocer también, y vinculándome a esa imagen del viento de ayer, ¿no? Y agradecerles cómo mantienen
la llama encendida a pesar del viento. Tan lejos y la llama encendida. Porque a veces nos parece, y realmente, me decían ayer, estás en tu casa, y nos decían, ¿no? Y efectivamente, nos sentimos como en casa. Pero ver a gente, a personas, a vascos, que mantienen la llama encendida, a pesar de lo lejos y del viento, es tremendamente importante. Es que ricasco eta... Gracias. Coldo. Pusierte. Nada, un poco más. Saludar y nos cortamos porque ya nos toca a ti. Quiero que te despidas nomás de los oyentes. Muchísimas gracias al pueblo argentino, al pueblo argentino vasco, si es que lo puedo llamar así. Y ya que habéis abierto vosotros las puertas de vuestra casa, pues en cualquier momento abriremos también las puertas de Euskadi para la gente que vive en Argentina, pero también siente el pueblo vasco desde tan lejos. Bien, gracias, Gorka. No, nada, en la misma dirección, pues de dar las gracias y que es un orgullo para nosotros poder estar aquí colaborando con toda la diáspora y aportar todo lo que podamos. Fernando. Bueno, en euskera a todos Milia Esker Torchagatik, que muchas gracias por haber venido, ¿no? Doctor Leiva. Encantado de haberlos escuchado. Ojalá se prolongue estas visitas por mucho tiempo para mantener la llama encendida, que no se va a apagar nunca, porque la sangre llama y esa no se apaga. Cristina. No, simplemente, bueno, agradecerles a todos y hasta el próximo martes. Algo vamos a grabar, Luis, para que los oyentes sigan escuchando a Gorka y a Coldo, que no han podido hablar mucho, pero que debe ser muy productivo su función. Bueno, y ese oyente que dice que sigamos con 2 horas, lo quiero ver acá la próxima. Yo, Luis María Barrandegui, señores, es que ricasco y hasta la próxima. Auspiciaron este programa José Iturrospe, Sociedad Anónima, Prensas Hidráulicas, Córdoba 4845. Barrandegui, Negocios Inmobiliarios y Estudio de Arquitectura, 9 de julio 771, teléfono 421-0429. Pedro Subieta, venta y reparación de llantas, Entre Ríos, 2434. Erauskin Informática, notebooks y computadoras, controladores fiscales, San Martín 1386, teléfono 440-0964, 440-8216. Templar, Sociedad Anónima, fabricación y venta de elementos para siembra directa, Junín 6250. Otaño Hermanos, distribuidores mayoristas, 1 de mayo 2245. Restaurante del Centro Vasco Saspiratbat, alto nivel en gastronomía, Entre Ríos 261. Hotel Euskadi, 3 de febrero 1253, teléfono 421-3561. Seguridad y Resguardo SRL, San Luis 1716, teléfono 421-1343.